con diosa total, se los dije en el tutorial mientras lo tejemos. Enamorada totalmente, les gusta el poncho, les gusta usar ponchos, bueno, se las trae. Miren lo que son estos puntos, estos materiales, todos hermosos. Una belleza, súper abrigado, suave. Ay, no, la verdad, lo más. Miren qué belleza. Combinamos un poco de buclé, el punto marroquí, que es un sueño divino, divino, y termina con una puntilla preciosa. Tenemos varios colores combinando. En total, este trabajo maravilloso, que es bastante amplio, pesa aproximadamente entre 900 gramos, más o menos, un poquito más, hasta 1 kilo, pero todo va a depender del material que ustedes elijan. Miren qué belleza. Este tiene como materiales un poco más pesados por la mezcla de hilos que agregué y por eso es un poquitito más pesado, pero todo depende del material. Bueno, miren lo que es. Divino. No. Me tiene loca de amor. Les voy a decir cómo nos sacamos las medidas para este poncho precioso. Primero, los 4, porque si no, no veo nada. Miren, ¿qué vamos a medir primero? Vamos a medir el ancho de hombros y anotamos el ancho de hombros hasta donde nosotros queremos que llegue. Ahí, miren, yo medí el ancho de mi hombro, anoté, este va a ser el ancho que le voy a dar a este motivo central del punto marroquí. Vamos a medir el largo que le queremos dar y nos medimos desde el hombro. Por ejemplo, yo llegué hasta la altura de mi cintura. Y luego el faldón que lleva por debajo, también vamos a decidir el largo que nosotros queremos, porque lo podemos hacer cortito. Al poncho a mí me gustó hacerlo con este largo. Y por ejemplo, mide entre 15 y 18 centímetros. Este mide 18 centímetros, que sería el largo de mi puntilla, del fondo que tiene este faldoncito, esta franja hermosa de terminación. Y el ancho, que vamos a hacer estos cuadraditos, se lo vamos a dar según el largo que nosotros queremos para nuestra manga. ¿Lo queremos hacer hasta el codo? Bueno, entonces en vez de un cuadrado va a ser una especie de rectángulo. Yo elegí hacerlo hasta los puños. ¿Ven? Elegí hacer el ancho hasta el puño. Desde el hombro medí más o menos aproximadamente hasta mi muñeca y ahí elegí hacer el ancho del cuadradito, que luego en el transcurso de cuando lo vamos tejiendo se los voy a ir mostrando, obviamente con todas las medidas otra vez y cantidad de puntos. Pero bueno, ¿qué es lo que les comento? Voy a sacar los anteojos porque no veo. Sin anteojos no veo de cerca, con anteojos de lejos no veo. Bueno, ¿qué les quiero comentar con esto? Que es súper fácil, es un trabajo divino, precioso, súper cómodo, como salida laboral, ni hablemos. Entonces, nosotros vamos a elegir el largo que queremos, que lo podemos hacer hasta aquí, entonces el tajo nos quedaría un poquito más alto, pero nos quedaría a la altura del codo. Así me parece que es súper abrigado, divino y vale la pena. La espalda se repite el punto marroquí, como hacemos el frente. Bueno, enamorada de este trabajo, espero que les guste, que se abriguen con un ponchito tan divino, elijan colores, elijan mezclar materiales, como siempre les comento. ¿Y qué les parece si nos ponemos a tejer esta maravilla? Una maravilla más que nos podemos regalar o como salida laboral, como siempre comentamos y charlamos desde aquí, es este poncho que es soñado. ¿Qué les quiero plantear? Acá tengo 2 tramas diferentes. Tengo este que está tejido, que serían las mangas, digamos. Está tejido con bucle, un bucle divino y solo medio punto. Y aquí tenemos el punto marroquí, que acá me explayé y agarré. A ver, ustedes me van a comentar seguro. Van a una tienda de lanas y dicen, qué divino, me lo llevo aunque sea una madeja. Bueno, esa soy yo. Supongo que todos ustedes esa debilidad cuando vamos a comprar la tienen. Y bueno, por hacer eso siempre me encuentro con un montón de lanas, hilos, esas que coleccionamos o vamos guardando y decimos,
esto lo voy a usar, pero en algún momento, bueno, eso es lo que yo hice con este poncho. Tomé todas mis hebras divinas, todas las que he buscado por tanto tiempo y las voy guardando y miren lo que es esto. Esta es una cinta divina, divina, hermosa. También la integramos a este tejido. Este es un buclé de seda precioso que lo combinamos con este otro finito gris, por ejemplo, ¿no? Este mohair que lo vengo usando porque lo adoro, es divino. Tenía uno en amarillo, lo usé todo. Bueno, así como les digo, ustedes pueden elegir de hacer este punto marroquí que es soñado, es un punto muy, muy lindo que se presta para mucho. Lo pueden hacer en un color, en dos colores, en tres colores, o si tienen un popurrí en su casa, en su rincón de tejido, obviamente aprovechen y mezclen todos esos colores y todos los materiales. Si ustedes ven, tengo una diversidad de materiales. Esta es una lana preciosa, muy bonita, que también la integramos a estos colores. No los uso, algunos los uso dobles, otros no. Esta es la madeja de buclé que conseguí para hacer las dos mangas, vendrían a ser, que ya las voy a mostrar. Miren qué belleza. Bueno, de estas yo me tuve que comprar 3 madejitas para que me alcance. Igual de todas maneras sobra. Y acá les voy a mostrar otra, que esta lana en particular tiene como unos hilitos muy lindos, como un lurex mezclada. Y un día llegué a la tienda y vi 2 de estas madejas y dije, me las llevo. En algún momento las voy a utilizar. Bueno, le llegó el momento. Esta lana que tengo aquí con esta fantasía tan linda es la base del punto marroquí. ¿Ven? Si ustedes ven en detalle, ahí tenemos estos hilitos que se ven de lurex ahí, precioso, y todos los colores combinados. Bueno, esto es lo que les quería mostrar y la cantidad de material. Yo, porque tengo esto, los voy guardando y los voy a utilizar obviamente en este y seguro que me van a seguir sobrando y los voy a seguir utilizando. Pero ustedes pueden comprar el color que más les guste, el material que más les guste. No necesariamente tiene que ser buclé, puede ser una lana semigorda, una lana de un grosor medio, los colores preferidos de ustedes. Eso es siempre elección. Yo les doy ideas, qué sé yo. Son estas ideas bonitas que uno va mirando modelos, va mezclando y poniendo como siempre la impronta de cada uno, ¿no? Mis tips, esos detalles pequeños que uno quiere cambiar los materiales, el modelo, por ejemplo, y darle la vuelta de rosca que necesitamos para nosotros y obviamente siempre a partir de las medidas propias. A mí me gusta mostrarles cómo hacernos nuestras propias prendas con nuestras medidas. A partir de ahí, bueno, vemos que sale, pero siempre sacando las medidas nuestras. Entonces, eso es fabuloso. Una vez que ya mostré el tipo de materiales, los colores, bueno, les cuento qué agujas utilicé. Para el buclé, para tejer esto que está hecho en medio punto, lo tejí con unas 5,5 de aluminio. Y para el marroquí elegí tejerla con un número 5. Pero, ¿qué va a suceder aquí? Ustedes también tienen que adaptar las agujas al material que vayan a tejerlo, porque todo depende del material y la presión que ustedes obtengan cada vez que tejen. Entonces, todo eso hay que adaptarlo a cada uno. Yo les comento con qué agujas tejí. Esto que es grueso, es bien gordito, entonces elegí hacerlo con estos 2 tamaños de aguja. Lo pueden hacer con una sola, con 5,5, por ejemplo. Pueden hacer esto y pueden hacer el punto marroquí también. Pero yo lo quería más compacto porque obviamente lo que estoy buscando es que me abrigue, aparte de ser divino, bello y vamos a quedar como unas diosas con este poncho precioso. Bueno, tengo 5 y 5,5 la aguja. Y qué otra cosa que, bueno, vamos a necesitar es obviamente el centímetro para sacarnos las medidas. Y bueno, nos ponemos a trabajar, esto es todo. Bueno, ¿qué tengo acá planteado? Miren, acá estos serían 2 especies de cuadrados porque nos va a faltar este extremo, que vendrían a ser los laterales del poncho, o sea, lo que simulan ser las mangas, digamos. Aquí sería la parte del puño.
¿Qué vamos a hacer con el buclé? Es esto. Es una especie de cuadrado, o un cuadrado o manga, como quieran llamarlo, de 55 centímetros con la medida que yo elegí para mí, como les explicaba anteriormente, por 55 de alto. En esta medida que tengo aquí van a entrar 50 puntos y en hileras, en total, son 36 hileras. Pero ¿qué tengo acá? Acá tengo una marca. Hasta acá vamos a tejer 26 hileras con los 50 puntos. Pero a partir de este espacio que vamos a separar con 12 puntos sin tejer, vamos a tejer 40 puntos por 10 hileras para completar esta parte. Perdón, 40 centímetros nos quedan, son 38 puntos. Me confundí varias veces. 38 puntos por 10 hileras y nos va a dar un total de 40 centímetros. Esto luego lo tenemos que doblar a la mitad y es este triángulo que forma una especie de manga en nuestro poncho. Y esto sería más o menos lo que simularía ser el puño, que queda tan bonito así abierto. Estas 10 hileras van a medir los 15 centímetros que nos estarían faltando, ¿sí? Para los 55, para completar los 55. Bueno, es muy simple. Este cuadrado o especie de cuadrado lo tenemos que tejer doble, o sea que lo tenemos que hacer por 2, ¿sí? He explicado esto, que son numeritos y que es más o menos como para plantear la medida de cómo sacarlas y cómo ir calculando. Yo les doy la medida de este poncho que estoy haciendo para mí. Pero bueno, cada una va a sacar la medida y va a hacer las muestras con cadenas y de ahí depende la cantidad de puntos que entren en cada muestra y la cantidad de hileras, ustedes se van a ir fijando. Pero esto ya es una base y es una base importante como para... Vieron que los ponchos generalmente es un talle universal. Lo podemos modificar un poquitito, quizás un poquito más largo o quizás un poquito más ancho, porque también va a depender del ancho de hombros que tenemos, de espalda. Así que esos son cálculos que ustedes van a ir sacando y lo vamos a ir charlando a medida que lo vamos realizando a este ponchito divino. Terminada esta explicación, pasamos a tejer y luego les muestro el del frente, pero empezamos por este. Acá tengo este material realmente divino, no saben, súper suave, abrigado, precioso. ¿Qué vamos a hacer acá? Según la medida de cada uno de ustedes, en mi caso, yo voy a montar 50 puntos. Entonces, acá tejo mi primer cadena y miren que esta aguja es bien gruesita porque quiero que esto quede un tejido suave, que quede muy aireado. Entonces, 5,5, 6, ustedes depende cómo tejen también. Si tejen muy apretado, pueden tejer con un 6, 6,5 y andaría perfecto también. Bueno, aquí tengo 2 cadenitas, así me voy a quedar tejiendo 50 cadenas, ¿sí? Entonces, arranco. 50 puntitos para la base de cada una de las mangas en mi caso. Bueno, acá ya tengo mi cadena lista. Ahí se ve poco, así que hay que prestar mucha atención porque tiene como muchos rulitos el buclé. Y hay que prestar un poquito más de atención en esta primera hilera sobre todo. Acá voy a levantar. Ustedes pueden vamos a trabajarlo todo en media vareta. Ustedes pueden levantar 2 cadenas y ya hacen la primer media vareta. Eso se puede hacer porque por lo general 2 cadenas son la altura de media vareta. A mí me gusta tejer una cadena y directamente tomo la lazada y tejo la media vareta en el primer punto. Pero eso depende cómo cada uno teje también. Bueno, acá tengo mi primer media vareta y así voy a ir tejiendo punto por punto, buscando porque esta es un poquito complicada para encontrarla a los puntos en la base, ¿ven? Tienen muchos rulitos. Pero ustedes asegúrense de tener los 50 puntos, o sea, las 50 medias varetas. Aquí tengo 3 y así, ahí voy pispeando a ver dónde anda el que me corresponde y vamos tejiendo en media vareta. ¿Por qué elegí media vareta y no vareta? Ustedes también depende del material que tengan.
yo elegí media vareta porque la vareta me iba a quedar demasiado abierto a mi gusto. Pero obviamente, como siempre les repito, ustedes eligen. Yo elegí la media vareta porque quería un punto más cerrado. Por eso no va a la vareta, pero también pueden tejer si quieren algún punto de fantasía, aunque con esta lana, si eligen un tipo así de lana, los puntos de fantasía se pierden porque al tener tanta textura, en realidad no alcanza a lucirse un punto de fantasía. Pero bueno, yo les comento todo. Ustedes vieron que yo siempre estoy comentando hasta el último detalle. Bueno, medias varetas, me gustó esta altura, y 50 puntos ida y vuelta, ida y vuelta. Lo vamos a tejer por 26 hileras porque luego hay que detenerse para hacer esa pequeña disminución de 12 puntos, ¿sí? Me quedo tejiendo. Miren qué belleza. Acá tengo ya parte de lo que va a ser mi casi cuadrado, porque nos falta un pedacito. ¿Qué les cuento acá? Yo separé los 12 puntos del gráfico que les mostraba. Bueno, los tengo acá y los marqué. Y acá marqué mi hilera número 26. ¿Ven? Aquí ya están las 26 hileras con los 50 puntos. A partir de aquí vamos a separar estos 12 de este lado y vamos a tejer 10 hileras restantes que nos quedarían por 15 centímetros, que es lo que mide este espacio. Son 10 hileras de 38 puntos, que es lo que nos queda de este lado. Entonces yo ya empecé, acá tengo 10 puntitos, tengo marcado aquí para contar más fácil, porque si no tengo que empezar desde abajo a contar. Entonces ya directamente marqué, esta es mi hilera número 26 y aquí comienzo con la 1 de 10 que me faltarían tejer. Entonces, esto es simple, es decir, tejiendo medias varetas hasta donde tengo la marca, hasta aquí. Este que está con el alfiler cuenta los 12 de este lado. Entonces yo tengo que tejer hasta este puntito. Hasta acá llego y regreso. Ida y vuelta por 10 hileras. Esto es muy simple. Así que me voy a quedar tejiendo y ya luego les comento cómo seguimos con el resto del ponchito. Bueno, acá tengo ya mis 10 hileras y terminamos lo que sería este casi cuadrado, como le digo yo. Y ahora esto iría así. De estos tenemos que tejer dos iguales, igualitos. Miren, lo voy a girar y queda así. Esta parte de aquí, este triangulito que formamos aquí, sería la unión entre los hombros, la delantera, la espalda y lo que sería parte de la manga sería esta. ¿Ven? Ahí. Y acá es donde va a ir la abertura para la manito. Y ahí. Bueno, esto luego le vamos a dar una terminación. Lo que yo les decía hoy es que si ustedes quisieran hacerlo directamente todo un cuadrado, acá terminaría en punta. A mí me gustó esta formita que tiene, que nos queda la manito libre, más luego que viene el faldón. Pero bueno, esta es la idea. Es algo muy simple, es precioso. Miren qué abrigado, queda re lindo. Así que de estas piecitas hacemos dos y comenzamos ya con la parte de espalda y delantera con el otro punto que también es precioso. Amo este punto. Es un clásico de los clásicos, el punto marroquí, que lo podemos hacer en dos colores, en 3, 4. Acá yo me mandé con todo, con todo material que encontré bonito y lo utilicé. Combiné dos hileras del mismo color en distintos tonos, distintos colores y distintos materiales. Así que a jugar se ha dicho, esto está buenísimo. ¿Y qué hice acá? Les voy a contar. La altura que le di es la misma altura que tenemos de los cuadrados. O sea que acá empezaría el hombro. Bueno, le damos los 55 centímetros de largo, la misma altura que tiene el cuadradito cuando lo doblamos o cuando lo tejemos. El ancho, bueno, yo ya les expliqué cómo medirnos en los hombros. Entonces es el ancho que le vamos a dar según nuestros cuerpos, según nuestra espalda, la necesidad para nuestra medida. Esta fue mi medida en los hombros. Que tengo aquí, tengo 55 puntos también. Entonces, en estos 55 puntos,
Les voy a dar la medida que me quedó porque el punto marroquí tiende un poquito a encogerse, muy poco, es un par de centímetros nada más. Entonces les voy a mostrar la medida final del ancho. A mí me quedó con el material que tejí y con la aguja que tejí. Si yo elijo una aguja un poquito más gruesa, entonces quizás me quede un poquitito más ancho y también me va a quedar un poquitito más abierto. Yo quería hacer este punto, que de por sí es bastante concentrado, lo quería más compacto por el abrigo. Yo quería que abrigue también, no solo que sea tan bello como se ve esto. Bueno, les paso la medida en centímetros. Cuando lo empecé a tejer no medía 38 centímetros mis cadenas, pero al final, con el punto ya terminado, mide 38 centímetros. Sí tengo la medida de 55 que tiene que medir igual que el triángulo. Miren, yo se los voy a apoyar acá para que ustedes vean que tiene que medir este mismo largo, porque luego lo vamos a hacer todo una sola pieza. Entonces tienen que coincidir las medidas. El ancho puede variar. ¿Por qué puede variar? Porque ya les expliqué cada una, o por el busto, o por la espalda, por ahí necesitan que sea más ancho, lo hacemos más ancho. Bueno, explicado eso y viendo todos estos colores divinos, precioso, el material, todo, les comenté, tiene que ser múltiplo de 4 más 3 puntitos que lo vamos a colocar en uno de los orillos, ¿sí? Entonces cuentan 4 más 4 más 4 más 4. Cuando llegan al final de su medida, le suman 3 puntitos para empezar a hacer este dibujo precioso que tiene este punto, que es realmente lindo, lindo, lindo. Bueno, corro esto para acá y voy a traer esta lanita que yo estuve tejiendo como base, como les comentaba antes. Esta que tiene como una especie de hilito, un lurex como envuelto, realmente divino. Y también les comenté que iba a cambiar la aguja. Yo estaba tejiendo el otro con la 5,5 y ahora este lo voy a tejer con una número 5. Más allá de que es bastante compacto, como les comentaba recién, quería que se ajuste un poquito más. Entonces, yo voy a comenzar tejiendo voy a tirarme esto por aquí abajo que tengo mi tarrito para las lanas. 55 puntos. Tejo las 55 cadenitas y ya comenzamos con este punto precioso. Y a combinar, como ustedes han visto, con los colores que más les guste, el material que más les guste. Recuerden que pueden mezclar, jueguen a mezclar materiales. Si es finito, lo pueden mezclar con otro y consiguen el mismo grosor, por ejemplo, de esta que yo estoy utilizando aquí, que debe tener unos 3 milímetros, 3 milímetros y medio quizás. Es bastante gordita como para que nos abrigue también. Más allá de que he utilizado hilos que luego los van a ver un poquito más cerca cuando los estemos trabajando, que son finitos, pero yo los fui uniendo con otras hebras. Y lo divertido es eso, mezclar material, color y buscar algo que nos guste realmente. Bueno, me quedo tejiendo hasta lograr mis 55 cadenitas y ya les cuento. Tengo aquí mis 55 puntos. Ahora en este último vamos a levantar 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Tomo una lazada y voy a saltar. De este salto 2 más. 1, 2. En el tercero voy a pinchar y voy a hacer mi primer base aquí con una vareta, una cadena y una vareta en el mismo espacio. Entonces aquí comienzan estas especies de V que van a ser las que contienen luego los puntos de la segunda hilera. ¿Ven? Este punto lo vamos a ir repitiendo, que va a ser el que contiene todo el fondo. ¿Ven? El fondo que yo lo hice todo con esta misma lana. Bueno, ahora, una vez que hice esta primera V, voy a tomar una lazada y voy a saltar 3 puntos. 1, 2, 3. En el cuarto vuelvo a repetir esta V. Vareta, cadena y vareta en el mismo espacio. Ahí. Y una vez más, así hasta llegar al final de la hilera.
Esta hay que prestar más atención porque acá tenemos que contar y darle el espacio suficiente que necesita cada uno de estos puntos. Pero luego es ir tejiendo por encima, así que se hace muchísimo más fácil. De todas maneras es un punto muy fácil de realizar, pero es divino. 1, 2, 3 y aquí tejemos la próxima V. Bueno, ahí me voy a quedar tejiendo hasta llegar al final. ¿Ven cómo les tiene que quedar? Súper fácil. Me quedo tejiendo y después les cuento. Miren, acá tengo una doble hebra que me da el grosor suficiente como para acompañar el de base. Entonces, al ponerlo doble, está bien. Igual este es bastante gruesito y queda fantástico también doble, porque más adelante yo uso este solo, que es como matizado, doble. Acá estoy combinando este que es como un bucle de seda. Ustedes van a decir, Sandra, ¿qué estás haciendo? ¿Estás mezclando hilo, lana? Sí, mezclen. Miren qué belleza es esto. Bueno, dejo acá esta hebra nueva y les comento sobre esta hilera. Acá yo terminé con mi puntito de vareta, de orillo. Y yo voy a estirar la hebra y la voy a dejar así, miren, ahí sueltita. ¿Por qué? Porque yo ahora tengo que tejer con este. Si ustedes se sienten que se les puede escapar, le ponen un ganchito. A mí, como voy siempre a mucha velocidad con todo, directamente dejo la colita bien larga y luego la retomo. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a continuar tejiendo, pero yo tengo que venir nuevamente al inicio y comenzar acá con este punto. Entonces, este lo dejo en suspenso. Si ustedes se sienten más cómodos, le ponen un ganchito, un clip de pelo, un alfiler de gancho, lo que tengan para enganchar y lo enganchan para que no se les desteja. Pero si no, hacen así, dejan una colita bien larga y no se va a ir a ningún lado. Bueno, vuelvo acá, al inicio y siempre del lado del frente de mi tejido. No giré, todavía no giré mi trabajo, ¿ven? Ahí vuelvo al inicio y voy a trabajar sobre la B. No voy a trabajar en este orillo. Dejo una hebra un poquito larga para luego rematar y esconder. Y vamos a hacer un grupito de 3 varetas. Pero miren qué voy a hacer con la primera. Tejo ahí, traigo la lazadita, tomo las hebras todas juntitas, ahí, y tejo mi primer cadena con todas estas hebras. Si es una hebra sola la que ustedes tienen, bueno, toman la colita de inicio y la hebra que viene para tejer, para seguir tejiendo, y tejen la primer cadenita. Entonces nos aseguramos que esta cadena y este inicio de vareta quede bien sujeta. De todas maneras, esto luego, cuando terminamos el trabajo, anudamos y escondemos por el mismo color. Ahora sí, tomo mi hebra que voy a seguir tejiendo, ahí 1, 2 y 3 cadenitas para darle la altura de esta primer vareta. Tomo lazada y vuelvo a tejer una vareta. Tomo lazada y tejo la tercera. Miren que ahí voy a acomodar porque al tejer con doble hebra se mueven. Y más estas que tienen como seda. Miren cómo tiene que quedar el grupito. Sé que este punto lo tejen diferente. También tejen vareta, cadena, vareta. O tejen dos varetas solas. Todo depende del gusto de cada uno. A mí me gusta tejer este punto con 3 varetas, grupitos de 3. Pero bueno, eso es opcional y depende cómo hayan aprendido. Si ustedes alguna vez tejieron este punto y bueno, lo tejen como más les guste. Yo les doy esta idea que a mí me gusta tejerlo así. Y me gusta cómo queda bien como gordito, entonces son opciones. Tomo la lazada y salto directamente a la otra B, esta B que tenemos aquí abajo, y vuelvo a tejer 3 varetas. Ahí tejo una, acá tejo la otra. Esperen que vuelvo otra vez. Hoy se me revelaron mis hebras. Acá vuelvo, esperen, lo voy a destejer. Inicio de nuevo, 3 varetas. Acá una, la otra y aquí va la tercera. Bueno, miren lo que les decía de que una de las hebras es matizada. Qué belleza como empiezan a aparecer sus colores.
Es divino este hilo. Bueno, y así vamos a ir tejiendo grupitos de 3 varetas sobre cada V, esa V de la hilera anterior que hemos formado con 2 varetas. Bueno, así toda la hilera. Cuando termino esta hilera les comento por qué tenemos que volver. Yo voy a hacer 2 hileras de color por color, digamos. Por cada color yo voy a hacer 2 hileras y voy a ir cambiando. Ustedes si eligen un color de base y un color para combinar, bueno, continúan con 2 colores y nada más. No hay problema porque este punto queda precioso. Pero si quieren combinar, pueden hacer 3 hileras también por color. Eso es a gusto. O pueden hacer 2 hileras de un color y una de otro. Eso es jugar con los materiales que tengamos. Me quedo tejiendo y después les comento cómo seguimos. Acá llegué al final de estos grupitos de 3 y vamos a hacer lo mismo. Ustedes si quieren ponen un ganchito en esta final del tejido porque este lo vamos a dejar un ratito y vamos a retomar el color de base porque tengo que preparar para la hilera que viene. Entonces yo lo estiro, miren, lo estiro bien porque puede ser que se desteje. Si se desteje lo retomamos, no pasa nada. Pero bueno, si ustedes quieren le ponen un ganchito aquí y lo dejan en espera. Ahora sí, vamos a girar. Ahí. Estoy en la parte de atrás, aunque este tejido se puede ver bien de los dos lados. Acá engancho esta que yo había estirado, ¿vieron? Para que no se me piante, que no se me vaya. Ahí la ajusto. Y ahora voy a levantar 3 cadenitas. 1, 2, 3, que va a ser mi orillo. Voy a hacer una cadenita más porque tomo lazada y voy a pasar para hacer mi primer V de esta hilera. Miren, ahí. Esta de orillo va solita ahí y formamos con la vareta de orillo y aquí otra vareta en este rinconcito entre la V y la varetita de orillo de la hilera anterior formamos uno nuevo. Ahora tomo lazada este que está en suspenso ahí esperando a la próxima hilera. Lo voy a acomodar para que me quede por detrás. Tomo lazada y voy a envolver esta hebra de color y la unión de estas dos V. Voy a pasar por aquí abajo y envuelvo todo junto. Por aquí. Y tejo mi primer vareta aquí. Cadena. Y la segunda vareta. Entonces formé este triangulito, esta V que se hace. Y también sujeté la hilera anterior. Miren, lo voy a estirar un poquito y lo voy a girar un poquito para mostrarles. ¿Ven? Estuve abrazando este puntito que anda por aquí suelto. Ahí. Bueno, este es el trabajo que tenemos que hacer en esta tercera hilera. Ahí va de nuevo. Tomo lazada, envuelvo por debajo y tomo todo junto. Estas dos. Cadena y voy de nuevo. ¿Ven? Y se va sujetando y se va formando este bodoquito divino que queda porque hicimos 3 varetas, entonces queda como gordito. Y la verdad que me encanta el efecto que le queda. Ahí, miren qué fácil. Bueno, todo así hasta llegar al final y luego en el final hay que volver a hacer esa V de orillo, ¿sí? Así que me quedo tejiendo y cuando llego ahí les muestro. Acá llegué al orillo y vamos a repetir esa misma V de orillo en esta hilera. Entonces, tomo lazada, paso por debajo, hago la vareta, cadenita y tomo lazada nuevamente para hacer la vareta de orillo. La vareta de orillo siempre la vamos a ubicar sobre la vareta de orillo anterior. No la voy a pasar por debajo, sino que voy a buscar de esas 3 cadenitas que hicimos la vareta anterior. Bueno, vamos a pinchar y tejer la vareta. En los orillos de los dos extremos hacemos exactamente lo mismo. En cambio esta no, esta la pasamos por debajo. Bueno, nuevamente vuelvo a estirar para no perder el punto y regreso. No doy vuelta al trabajo, regreso. Voy marcha atrás, por acá, por acá, por acá, hasta llegar aquí. Y acá lo que vamos a hacer es retomar el color. Miren, voy a pasar esta lana por delante así no me molesta y la dejo en el otro extremo. Acá voy a retomar
estos rulitos que me quedaron aquí del punto de color, lo ajusto para tenerlo en mi aguja. Si ustedes le pusieron ganchito, retiran el ganchito y listo. Bueno, una vez que tengo esta hebra aquí cortita, voy a pasar mi aguja por debajo de la B que hicimos de orillo y voy en búsqueda de ese rulito, ahí. Lo ajusto y me lo traigo hacia mí, lo traigo hasta este lado y recién aquí voy a iniciar las 3 cadenas de la primera vareta. Ahí tengo una y vuelvo a tejer 2 más para completar este punto. Recuerdan que hacíamos 3 varetas en cada una de estas B. Ahí. Ahora, vuelvo a repetir lo mismo. Tomo la lazada, salto a la B que sigue y vuelvo a hacer 3 varetas. ¿Vean? Ahí. Y voy completando. Miren qué gordito y qué bonito que queda. Queda divino así, con 3 varetas. Me encanta. Bueno, así hasta el final. Yo elegí hacer 2 hileras con este color y luego cambiar. Y después 2 hileras con otro color y cambiar. Menos la base, el color de base, voy cambiando estos colores. Entonces, cada 2 hileras, cuando llego al final, corto. O sea que cuando llegue al final de esta hebra, simplemente hago una cadenita para hacer el nudo y corto con esta hebra. Y reinicio con el color de base, ¿sí? Pero me voy a quedar tejiendo esta hilera y ya les cuento nada más cómo luego se empiezan a repetir las mismas. Acá llegué al final, entonces dejo una hebra medianamente larguita, ahí, porque luego estos puntitos hay que amarrarlos, pero eso va a ser para el final. ¿Qué voy a hacer aquí? Ahora yo giro mi trabajo porque tengo que empezar con el color de base. Este lo dejamos para atrás para luego. Y acá, en esta hilera, no vamos a hacer la B de orillo, miren, porque ya ocupó el lugar que tenía que ocupar este grupito. Entonces ahí ya en esta hilera no lo hacemos. 1, 2, 3 cadenitas, tomo lazada y salto directamente aquí, a esta unión. Miren, voy a tejer sobre este punto. Voy a pasar por acá adentro, pero sujeto el grupo de color y las B de la hilera anterior. Miren, ahí. Paso mi aguja por aquí adentro y tejo esta próxima B. Ahí. Cadena y nuevamente una vareta. ¿Ven? Miren cómo les tiene que ir quedando. Este es el que vamos a tener que amarrar luego cuando terminamos el trabajo. Eso lo vemos después. Entonces, tomo lazada y nuevamente paso entre medio de la B y abrazando el grupito este de color. Y nuevamente aquí preparo la base para el color que sigue. Así vamos a ir haciendo toda la hilera y en esta hilera solo tenemos que hacer una vareta de orillo. No hacemos esta vez. Esta vez se va haciendo hilera de por medio. Porque miren el movimiento que hace el grupito de color. Uno va en el orillo, luego van intercalados. Entonces nosotros necesitamos en una hilera sí hacer una B de orillo y en la otra no. Simplemente un orillo como hicimos en la primera. Entonces esto, miren qué fácil que viene y qué divino. Este punto realmente es soñado. Podemos hacer tantos trabajos. Pero bueno, un suéter o este poncho es divino, así que con este motivo, con esta trama tan hermosa como es el punto marroquí, queda precioso. Y al agregar tantos colores, ¿ven? Miren cómo tiene que ir quedando. Cuando llego acá, simplemente tejo la vareta de orillo sobre las 3 cadenitas. La última B iría en este espacio. Y la vareta de orillo, nada más. Estiro y comienzo con un nuevo color, que ya cuando llego aquí les muestro el nuevo color y luego es hacer el largo que cada uno necesita para la medida que uno haya sacado ya anteriormente los cuadraditos, o sea las mangas, o lo que vendría a ser, simulan ser mangas. Bueno, ¿qué les voy a mostrar?
pero es repetir luego lo mismo. Miren, acá llegué, hice la vareta de orillo. En esta anterior hicimos la B, en esta no. Entonces, ahora yo voy a incorporar un nuevo color, ¿ven? Y voy a ir repitiendo 2 hileras con el mismo color. Ida y vuelta. A mí me gustó elegir. Ustedes quieren combinar solo un color, entonces continúan siempre repitiendo las mismas cantidades de hileras, estas formitas que tienen, hasta darle el largo que ustedes necesitan que hayan sacado para el largo de su ponchito. Si quieren utilizar una lana matizada, también. Si quieren hacer una hilera por color, también. Eso es jugar, como siempre les digo. Dejan esta hebra acá y regresan acá. Nos mantenemos en el mismo espacio, siempre del lado derecho en esta parte que vamos a combinar. No vamos a girar y empezar de este lado. No. Cuando terminamos, dejamos en suspenso esta hebra y comenzamos con el color. Luego sí giramos, ¿sí? Porque es fácil confundirse en esta parte. Entonces, bueno, hay que recordarlo. Otra cosa que les voy a recordar, cuando inicio, hago esta cadenita aquí y tomo las 2 hebras juntas. Solo cuando inicio, para sujetar mucho mejor esta vareta, que son cadenitas, las cadenitas de inicio. Y como estoy trabajando con un material que es bastante sedoso, es mucho mejor también. Ahí tejo las 3 y recuerden, grupitos de 3 varetas. Esto ya lo vimos. Les quería recordar de hacer esa cadenita de inicio tomando todas las hebras, la de inicio y la que vamos a tejer. Y luego repetir estos grupitos de 3 varetas. Termino y les muestro nuevamente. Ahí. Bueno, así hasta el final, hasta acá. Hasta acá tenemos que llegar esta última vez. Luego sí, giro, y cuando giro, recuerden de que tienen que iniciar la vareta de orillo y la B acá. Cuando nos encontramos con un grupito bien en la orilla de color, ahí tenemos que recordar que en la próxima viene una B de orillo. Cuando está más alejado, no, directamente va la vareta de orillo, ¿sí? Es para que no se confundan. Entonces, cuando yo termino con todo mi color, llego hasta acá, recién ahí giro, levanto y hago mi primer B sobre esta de color, acá, ¿sí? Y luego recién retomo la trama. Bueno, explicado esto, acá tengo, miren, ¿qué les voy a contar? Me voy a quedar tejiendo hasta el largo, miren, les voy a comentar con esta que ya está terminada. Esta es la espalda. Yo no lo hice largo y luego lo giré hacia adelante. ¿Por qué? Porque si yo tengo los puntos apuntando hacia arriba y lo doblo, estos luego en la delantera o en la espalda me van a quedar hacia abajo y a mí en lo personal no me gusta. Es elección de cada uno también. Entonces, ¿qué decidí hacer? Esta es mi espalda. Son 55 por 38 que les dije que me quedó de ancho en total al final de hacer los puntos, porque estos tienden a encogerse apenitas un poco. Pero el largo sí, respete sí o sí el largo de lo que serían las mangas para luego unir. La delantera, ¿qué les quiero comentar? Yo me voy a quedar tejiendo esta delantera hasta en mi medida. Yo voy a hacer una abertura al medio de unos, lo voy a ir mirando, pero entre 20 a 25 centímetros. Voy a hacer aquí una división, o sea que yo voy a tejer, y ya les muestro en centímetros, pero por ejemplo voy a tejer hasta acá. A partir de aquí, entre 25 o 20 centímetros, que luego me lo voy a ir probando y ustedes también se lo van probando, voy a dividir este tejido en 2 partes, o sea que voy a empezar a tejer de aquí hasta aquí y hago una vareta de orillo y luego regreso y de vuelta, porque voy a dejar una abertura que ya lo van a ver cuando yo llegue a este espacio y se los voy a mostrar. Y de este lado, una vez que termino este costadito, comienzo a hacer el mismo trabajo de este lado. Entonces aquí me va a quedar una abertura para pasar la cabeza, ¿sí? Si ustedes desean hacer un escote en V,
y quieren ir disminuyendo uno de estos triangulitos por hilera o dos, depende como a ustedes les guste, lo pueden hacer también y queda fantástico. Si ustedes quisieran hacer una especie de escote bote, entonces lo pueden unir simplemente aquí unos centímetros en los hombros y le queda esto bien arriba del cuello y le quedaría la abertura entre espalda y delantera. También lo pueden hacer. Eso es una elección. Yo les voy a mostrar cómo decidí hacer el que es para mí. Entonces, mitad y mitad, pero ya se los muestro cuando llegue a esta medida. Bueno, acá se ve muy adelantado, pero es muy simple. Miren, nosotros habíamos comenzado por aquí y yo les dije que iba a ir combinando los colores igual que la pieza de la espalda. Pero, ¿qué hice aquí? Yo lo dividí. Si recuerdan, yo dije que iba a dividirlo directamente al medio, pero bueno, me gustó hacerle unas disminuciones y darle una especie de cuellito aquí, un escote muy pequeño y luego la abertura. ¿Pero qué medí? Medí, como les explicaba anteriormente, cuando hacemos la medida de todo, yo hice una abertura a los 20 centímetros. Pero cada uno va a medirse desde el cuello hasta donde quiere que llegue esta abertura. Puede ser más largo si lo desean. Y también pueden no hacer esta disminución. Si ustedes quieren directamente hacer hasta arriba abierto y luego cae la solapita, luego de esconder y, y desaparecer todas estas hebras, ¿no? Entonces también puede ir tranquilamente, no hay ningún problema. Me gustó hacerle este tipo de abertura, queda muy bonito. Y yo adelanté este, pero vamos a hacer el del otro lado. Entonces, yo llegué a los 35 centímetros de tejido, ¿se recuerdan? Tenemos 55. Hice una bajada de 20 centímetros y los 35 restantes del largo que yo necesitaba para esta prenda. En este tono verde hice solo una hilera y cuando empecé a hacer las B, ahí es donde divido. Este punto a mí me queda en el medio. Ustedes tienen que calcular y dividir. Este punto en esta hilera me queda en el medio. Entonces este va a ser el que nos va a dividir un lado del otro. Ahora voy a empezar a hacer las B aquí. Cuando llego a este, las voy a unir. Y ya se los voy a mostrar. Pero luego a partir de acá empiezo a tejer ida y vuelta para dividir este espacio. Bueno, voy a buscar mi lana. Vamos a comenzar aquí en el orillo este. 1, 2, 3, aquí. Y voy a hacer la B de orillo, o sea que hago 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Y hago esa B de orillo. Ahí. Ven que tengo bastantes, con tantos colores, y los tengo todos sobre la mesa y como un poco de matete, pero bueno, ahí vamos. Y comienzo a tejer hasta llegar a la otra mitad que ya separé. Así que esto es simple. Me quedo tejiendo estas B y ya les muestro cómo lo unimos. Acá llegué a la última B y ¿qué voy a hacer? Yo voy a unir esta con esta. Ahí. Este ya no va a contar, este va a quedar aquí en el centro, pero me van a quedar de este lado estos 6 bloquecitos y de este lado otros 6. Entonces, voy a unir con un punto deslizado aquí y lo voy a reservar porque tengo que terminar de completar con este verde que estoy tejiendo. Entonces, es indistinto donde comience. A ver, no, tengo que comenzar del revés para que no es indistinto. Estos estaban al revés porque yo fui y volví. Entonces ahora, para volver y que quede parejo, lo tengo que dar vuelta. Pero solo en esta ocasión, ahí. Y voy a volver con esta última hilera en verde. Vamos haciendo estos grupitos de 3 varetas, como vinimos haciendo en todo este punto. Pero aquí vamos a ir y volver ya con poquitos puntos porque lo dividimos a la mitad. Pero como les comentaba hace un rato, que si ustedes quieren, por ejemplo, un escote arriba, un escote tipo bote y dejarlo
en cada extremo de los hombros, solamente unido la pieza esta, también va, porque ustedes vieron que los ponchos tienen muchas formas en el escote. Puede ser abierto adelante, puede ser con botones, puede ser así como les decía, tipo bote, puede tener un tajo bien bien profundo adelante y atrás también. Pero bueno, eso es a gusto de cada quien y la moda, no sé, si a ustedes les gusta llevarse por la moda, yo hago lo que me gusta y me lo pongo cuando me gusta, pero bueno, son decisiones de cada uno. Acá, yo ahora tengo que volver con las B para completar esta hilera. Entonces, vuelvo también desde atrás. Ya directamente levanto las 3 cadenitas y salto a hacer la B que corresponde a este espacio. Ahí, vareta, cadena, vareta y así hasta llegar al orillo. Y luego comienzo con un nuevo color porque ya hice mis 2 hileras, por lo menos este es el dibujo que marqué para mi prenda. Si ustedes tienen un solo color combinando con el de base, bueno, directamente siguen tejiendo. Como yo estoy tejiendo 2 hileras por color, entonces yo ahora cambio. Pero es repetir exactamente lo mismo. Acá va una varetita sola, voy a buscar las cadenitas que se esconden porque le hicimos ese grupito de varetas y es como que toma todo este espacio. Estiro y ahora giro para ver cómo queda mi trabajo. ¿Ven? Bueno, a partir de ahora vamos a repetir. Acá, por ejemplo, nos va a tocar hacer la B, como está aquí, pero de este lado. Pero ya no vamos a unir. Vamos a dejar abierto y cuando llegue a... Voy a hacer 2 hileras con un color, 2 hileras con otro color y recién aquí comienzo a hacer las disminuciones para esta parte del cuellito. ¿Sí? Pero es muy simple. Así que me voy a quedar tejiendo, que es repetir exactamente lo mismo, solo que la hilera es mucho más corta. Es la mitad. ¿Sí? Voy a combinar colores y ya cuando llegue a esta altura les muestro cómo seguimos. Bueno, miren, hasta acá venimos repitiendo las hileritas cortas hasta este color, por ejemplo. Yo les voy a mostrar cuánto le hice en centímetros, porque yo les digo, elegí 4 hileras de color, en realidad son más hileras, son 8. Pero les muestro en centímetros, 10 centímetros y luego comenzamos a disminuir otros 10 centímetros, porque son 20 en total. 10 centímetros derechito, solo que dividido en 2 este tejido. Y ahora yo voy a tejer, por ejemplo, estoy manejándome con 7 grupitos y 6 grupitos. Vieron que se van desplazando porque quedan intercalados. Ahora me quedaría un grupito de 6 porque lo voy a hacer llegar hasta aquí. Así comenzamos con las disminuciones. ¿Ven? De este lado yo no lo llegué hasta el borde. Simplemente lo hice llegar hasta la última vez. ¿Ven? Entonces, aquí voy a hacer mi último grupito de 3 varetas. Ahí. Estiro, o ustedes le ponen el ganchito, ya lo saben. Regreso para buscar mi hebra de fondo, el color de fondo. Y recuerden, cuando estamos sobre uno de estos grupitos, tenemos que hacer la B de orillo. Ahí, 2, 3, con 4 cadenitas y una vareta. Ahí ya formé la B de orillo y voy ahí haciendo las B que me corresponden en estos espacios. Ahí, en que no quiero enredar el otro porque me ha quedado cruzado. Desde este lado lo tejí y están como cruzados los hilos, pero bueno, se puede. Todo se puede, con paciencia, amor, cariño, amor por el crochet, que es tan fascinante. Podemos hacer tantos motivos distintos. Este poncho lo pueden hacer con
con otra trama si también lo desean. Es un modelo precioso. Hay muchas formas de hacer este ponchito y siempre queda divino. Cuando llego acá, simplemente voy a hacer una vareta. Miren cómo está agarrada esta. Miren, está agarrada sobre la última vareta de la B. Ahí. Y continúa con esta que era de orillo. Entonces, esta la dejo para atrás. Así puedo hacer esta vareta de orillo. Miren ahí. La voy a tomar. Y esto me va a ayudar a ir disminuyendo. Ahí. Y cierro mi vareta. Estiro. Y acá yo ya no voy a hacer una B de orillo. Entonces voy a girar para empezar con el gris. Voy despacito, así les voy mostrando. Bien. Acá lo que voy a hacer, esperen que me acomodo, es saltar directamente a la B de aquí. Yo estoy en esta orillita, pero no le hace nada. Yo salto directamente con un puntito deslizado ahí. ¿Ven? Ya me ubiqué dentro de la B, entonces levanto las 3 cadenitas para hacer mi primer vareta y regreso, como hacemos siempre en todo este trabajo. Me faltaría una más. Bueno, así regreso y ya les muestro cómo continuamos con el color de fondo. Llegué aquí, nudito, y cortamos la hebra. Regresamos. Tengo acá el color de base y voy a levantar las 3 cadenitas que va a ser mi vareta de orillo. Y empiezo a hacer la B aquí. Ya no lo hacemos más en la orilla porque estamos disminuyendo para formar ese pequeño cuellito que le va a quedar divino a este trabajo. Bien. Entonces regresamos de la misma manera. Y nos quedaría un color más y vamos a repetir este mismo movimiento. Miren, ¿ven? Lo mismo que hicimos aquí. Vamos a empezar en la B con el color. Cuando regresamos terminamos en la última B. Entonces siempre vamos a hacer una vareta de orillo que nos va a quedar inclinada porque va acompañando el punto. O sea que voy a hacer este color en gris y a mí me quedaría en este color combinar. Son 2 hileras que también las vamos a disminuir hasta terminar con esta última varetita aquí. ¿Sí? Esto es fácil. Acá en el orillo siempre se mantiene derechito y repetimos el mismo movimiento hasta llegar arriba del hombro. ¿Me quedo tejiendo? Bueno, miren cómo les tiene que quedar. ¡Qué belleza! ¿No? Ahí ya nos queda esta abertura y esta abertura. Si ustedes lo desean y quieren un poquito más bajo, lo pueden hacer. Pero por aquí pasa la cabeza perfecto y nos queda justo cubriendo la parte del pecho. La verdad, divino. ¿Qué tenemos que hacer luego de todo este desbarajuste? Miren. Muchas hebras. Yo enhebré una de estas hebras, miren, de este orillito. ¿Por qué? Porque nos queda suelta esta piecita. Entonces, lo enhebré como para sujetarlo aquí en esta vareta de orillo o donde calza justo, ahí ven, ahí. Y vamos haciendo un nudito siempre obviamente por dentro. Entonces, ahí ya queda sujeto y no queda esto, miren, ¿ven? Porque esto se produce cuando armamos este punto. Pero simplemente haciendo un nudito y vamos llevándolo por dentro y luego vamos escondiendo todas estas hebras. Eso, bueno, ya lo sabemos, hay que hacerlo. Y en este punto, miren que quedan colitas dando vuelta a granel. Entonces, simplemente las vamos perdiendo y luego sí cortamos. Eso por un lado. Este trabajito lo tenemos que hacer con todos. Con este también, el de inicio, lo tenemos que unir. Por lo menos a mí me gusta que esto quede ahí sujeto, que no queden sueltos. O sea que todas estas, la última y la de inicio, yo las voy a coser tomándolas del color de base, a todas y de los dos extremos.
escondemos las hebras, escondemos también estas hebras. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, elegir el color de base. Este, como es muy grueso, yo no voy a coser con esto. Tengo aquí una de las hebras que utilicé para tejer estos colores divinos. Vamos a enfrentar el revés. Este es el derecho del punto marroquí. Este sería el revés. Y lo vamos a enfrentar, o por lo menos yo les muestro cómo yo coso. Yo coso siempre del lado derecho. Pero si ustedes están acostumbradas, lo quieren dar vuelta y enfrentan los derechos y lo quieren coser, ustedes eligen de qué manera coserlo. Yo les muestro cómo coso yo, que ya muchas veces lo vimos, pero bueno, ahí yo empiezo a coser por el lado derecho. Todavía no escondí las hebras, pero quiero mostrarles para que vean ustedes cómo coso yo. Miren que no agarré esta para coser porque es muy gruesa y es como enrulada esa lanita, entonces para coser me resultaría muy incómodo. Entonces elegí una hebra más finita y voy a ir en zigzag, pero respetando la posición de cada punto, obviamente. Ahí, y voy tirando suavemente. Entonces voy, vengo y no tiro, no aprieto mucho, pero cuando hago 4, 5, 6 puntitos, ahí sí, acá por ejemplo, uní las dos B, la B de atrás y la B de adelante. Acá el punto se nota, ¿ven? Entonces voy ajustando hasta que desaparece y se me hace una puntada invisible. Miren qué bonito que queda perfecto. Bueno, acá voy a unir hasta esta varetita de orillo. Vamos a ir haciendo coincidir las B. Esto es fácil porque se ve muy bien ahí. Y cuando llegamos a esta vareta de orillo, hasta ahí voy a coser. Lo mismo voy a repetir de este lado. Entonces yo me voy a quedar escondiendo hebras, haciendo nuditos, cosiendo estos bodoquitos que están sueltos y uniendo los hombros. Y ya les muestro cómo terminamos de armar la parte de arriba de este ponchito. Bueno, miren, acá adelanté, pero esto es muy simple y ahora se los voy a mostrar. Miren qué belleza, cómo tiene que quedar este cuadradito que hicimos. Yo lo cosí acá todo a lo largo. Acá en el hombro está la unión y lo que sería parte de la manga, que es lo que les voy a mostrar ahora. Y acá, si lo traigo un poquito para acá, está la abertura que sería el tajo para las manos. Bueno, entonces, ¿qué les voy a mostrar? Yo tengo acá mi agujita que ya había empezado a unirlo porque esto es muy simple. Ven, yo uní la primer parte, la cosí, siempre del derecho. Lo voy a girar un poco. Miren, acá yo ya lo adelanté, lo cosí, pero dejé esto para mostrarles. Acá es donde dobla nuestro cuadradito. Entonces, ¿qué es lo que les quería contar? Me voy a traer un poquito de esta lana con mi aguja. Ahí. Voy a asegurarlo. En justo esta esquinita que forma, yo lo que hice fue estirarlo un poquito, no coserlo bien hasta el borde y luego doblarlo para seguir cosiendo, sino que ahí les voy a mostrar. Lo cosí ahí. Traté de encimar lo que es el buclé sobre el punto del marroquí, entonces nos queda tapadito el borde de lo que sería el punto marroquí. Pero quiero llegar hasta la esquina para mostrarles acá. A ver. Esta esquinita la estiré un poquito ahí porque no quiero que quede marcada la punta, porque luego se va a levantar, sino yo quiero que me quede como si fuese una manga de pullover, de suéter. Entonces no la vamos a coser marcando exacto como viene la esquina. Acá le vamos a dar unas puntaditas y vamos a buscar de que no quede esa esquina para arriba, que quede muy marcada. ¿Sí? Es como que le vamos a ir dando con la aguja una forma más redondeada. Porque no es un rectángulo que se une con esta pieza, es el cuadrado y nosotros tenemos que ir girando. Miren, acá está
uno de los laterales y acá en la esquina nos estamos encontrando con la abertura de la manga. Tiene una forma bien caprichosa, pero queda preciosa. Entonces, le sigo dando esa redondez como para que no me quede una punta y vamos cosiendo siempre apoyando el buclé sobre el marroquí, sobre el bordecito del marroquí. Porque quiero que el buclé vaya tapando. En mi caso, obviamente que si ustedes eligen una lanita que no tenga textura, bueno, lo cosen como cosen siempre cualquier suéter. A mí me gusta coserlo del lado derecho, pero ustedes busquen el método que mejor les sienta, que más cómodas se sientan, o cómodos, y van uniendo. Bueno, esto es muy simple. Solo que me quería detener a mostrarles que justo en esta esquinita no quería que se marque, que sea tan en pico como viene. Esperen que ahí voy a hacer una puntadita más y me voy a detener. Ven, yo le fui dando una redondez aquí, más allá de que esto termina en una esquina muy marcada, para que no se me eleve luego y quede una punta hacia arriba, pero queda perfecto. Si yo les muestro el otro, del otro lado, hice exactamente lo mismo, ¿ven? Le fui dando una redondez aquí en esta esquina para que comience a doblar lo que sería el cuadradito, lo que va a ser nuestra manga. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Vuelvo de nuevo aquí. Nos queda unir, ir cosiendo hasta el bordecito este y luego ya les muestro cómo continuamos con este trabajito. Cosida lo que serían las mangas, como le llamo yo, que queda, miren lo que por favor es un sueño. Diosa total con este poncho. Acá, ¿qué vamos a hacer? Yo le voy a dar toda una hilera en el mismo bucle, porque yo estoy usando estos materiales y lo quiero integrar al borde de abajo. Pero ustedes van a elegir, depende del material que tengan, qué quieren hacer abajo como faldón o como zócalo. Yo a este me lo hice a la altura de la cadera más o menos y le voy a agregar un faldón o un zócalo con una puntilla. Pero si le quieren agregar flecos, a partir de aquí le pueden agregar flecos. Si quieren tejer todo y están tejiendo, por ejemplo, con este buclé, si deciden hacerlo con buclé, le pueden hacer todo un zócalo con buclé. Eso es a elección. ¿Quieren repetir este punto abajo? Lo pueden repetir. Yo lo que voy a repetir son los colores, pero me voy a hacer una puntillita de las más simples. En principio, toda una hilera en media vareta de bucle. Así que comienzo, esto es fácil. Voy a empezar aquí. Bueno, comienzo aquí y termino obviamente en este extremo. Esta parte final queda, este tajito va a quedar para el final, digo, y simplemente vamos a trabajar en cada uno de delantera y espalda. Vamos a repetir exactamente lo mismo. Así que yo me voy a quedar a tejer aquí la misma cantidad de puntos que tengo. Vamos a respetar la misma cantidad de puntos a todo lo largo con media vareta. Así que eso es muy simple, no se los voy a explicar, ya lo saben hacer. Y cuando termino con la media vareta les cuento cómo seguimos. Bueno, ¿qué les cuento? Yo me adelanté otra vez porque estos son trabajos muy simples. Acá hice mi hilera de media vareta y volví con varetas, punto por punto. Volví con varetas porque quería hacerle un zócalo un poquitito más ancho en el mismo bucle. Ahora sí comienzo a combinar todas estas lanas y les voy a mostrar, bueno, primero al principio voy a empezar con una hilera de varetas con esta lanita que yo hice el fondo de todo el marroquí, que tiene un poquito de lurex. Voy a dar toda una hilera de varetas y voy a regresar con la base de abanicos que le voy a hacer al zócalo de mi ponchito. Entonces, primero me quedo haciendo la base de varetas y luego les muestro cómo voy a separar los abanicos, ¿sí? Pero esto no lo voy a mostrar porque esto ya lo sabemos hacer. Varetitas. Terminé aquí con la hilera de varetas y corto la hebra. ¿Por qué? Porque quiero que el abanico me quede del lado del frente. Yo estoy trabajando al lado del frente.
Puse marcadores porque el punto está tan lindo de los dos lados que me confundo. Entonces directamente le puse unos marcadorcitos para... Hice unos líos, pero bueno, acá estoy acomodándome. Le he puesto unos marcadores para darme cuenta porque son los puntos y la trama está tan igual que si no cuesta. Pero bueno, el abanico lo voy a hacer del lado del frente y cada vez que termine una hilera de color, siempre voy a cortar. Bueno, obviamente no voy a repetir con dos colores, solamente una hilera. Pero bueno, en este caso, como es el mismo color, corté al final y comienzo nuevamente aquí en el principio, ¿sí? Miren, comienzo de nuevo aquí con una vareta de orillo, ahí. Luego hacemos un nudito para esta hebra que queda suelta. Y voy a hacer dos varetas entre abanico y abanico. Las dos varetas que me van a servir de columna entre abanico y abanico las voy a hacer en relieve. Solamente aquí en el orillo, en este y al final, las de orillo no van en relieve, pero la que sigue sí. Entonces, tomo la lazada, abrazo mi vareta y tejo esta en relieve. Ahí, ¿ven? Voy a saltar un punto y en el próximo tejo mi primer abanico, que son dos varetas, una cadena y dos varetas. Ahí. ¿Ven? Y ahora me tocaría hacer las dos varetas en relieve. Voy a saltar un punto y en la próxima tejo mi primer vareta en relieve y la segunda. Ahí. Entonces este va a ser el motivo de mi puntilla. Así voy a repetir algunos de los colores, no todos, algunos de los colores que tiene el punto marroquí, que la verdad queda precioso. Nuevamente vuelvo a hacer el abanico. El largo, bueno, ustedes van a fijarse el largo que deseen su poncho. Puede ser bien largo, puede ser un poquito más bajo de la cadera. También les comenté que podían agregar flecos si ustedes lo deseaban o cualquier otra trama. Miren cómo tiene que quedar. Esto es lo que va a tener de borde. Miren qué belleza. Mirándolo así al revés. Es un abanico que ya es muy conocido, pero bueno, aquí queda precioso. Entonces yo me voy a quedar a tejer toda esta hilera y luego combinar colores. ¿Qué les estaba diciendo de la altura? Yo ya agregué una hilera de media vareta, una de vareta, otra de vareta y comienzan los abanicos. A mí me gustaría agregarle entre unos 15, 18 centímetros, pero ustedes se van a fijar el largo que ustedes deseen, el ancho que va a tener este zócalo, ¿sí? Eso lo tienen que ir midiendo, se lo van probando, ahora ya está bastante armadito, lo pueden probar, fíjense cómo les gusta. Pero hay cortitos y hay largos de este estilo de ponchos y todos quedan divinos. Bueno, me voy a quedar a combinar colores, pero siempre repitiendo este punto, este abanico. Miren, en la próxima hilera el abanico va a ir aquí adentro y volvemos a repetir los relieves, así hasta el final. Al final le termino de hacer una hilera de un abanico un poquito más completo. Pero eso se los muestro cuando ya lo voy terminando, ¿sí? Me voy a quedar a jugar con todos estos colores lindos y luego les muestro. Bueno, miren, acá combiné algunos de los colores que tiene el tejido en sí. Y el último se lo voy a hacer con este que es matizado tan lindo. Bueno, pinchamos acá y voy a tejer un punto bajo. Primero mi cadenita. Paso por entre medio de las dos varetas y tejo el punto bajo, ahí. Ahora me voy a ir hasta el centro del abanico y voy a tejer otro abanico, pero este es de 6 varetas. Si ustedes tienen un hilado un poco más fino, le pueden llegar a hacer más varetas. Si deciden hacer algún picot entre medio de este abanico, también lo pueden hacer. Bueno, acá yo tengo las 6 varetas y ahora voy a saltar al medio de las dos varetas en relieve y ahí tejo mi punto bajo.
Y así nos va a quedar. ¿Ven por qué les decía? Si ustedes quieren hacer una vareta más, también puede ir, ¿eh? Yo porque como este hilado lo estoy tejiendo doble y es bastante gordito, con 6 varetas, para mí es suficiente. Obviamente que tienen que ir viendo, también depende el tamaño de aguja. Yo en esta puntilla elegí tejerla con la aguja número 5. Vieron que el punto marroquí lo tejí con la aguja número 5. Y acá al medio punto bajo. Y lo que es buclé lo tejí con una 5,5. Bueno, este es el trabajo final de mi puntilla. Miren qué belleza cómo va a ir quedando. Esto por un lado. Luego, lo voy a detener acá porque esto es repetir exactamente lo mismo todo el largo de este faldón y obviamente en la parte de atrás vamos a repetir este mismo trabajo. Y luego aquí en los laterales, este es el tajo que tenemos de costado. Miren, ahí, este es el largo de adelante y este está cortito porque todavía me falta la puntilla. Pero bueno, ¿qué les quiero mostrar? ¿Cómo lo voy a terminar? Voy a comenzar en el otro extremo de la puntilla cuando la termine y voy a hacer, miren, acá tengo una aguja número 4. ¿Por qué tengo una 4? Porque yo lo voy a hacer con esta hebra que estoy haciendo los abanicos doble, pero la voy a usar simple. Pero ustedes, depende del material que tienen, obviamente van a adaptar aguja, material, todo. Yo les muestro el material con el que estoy trabajando yo y tengo la ventaja de como aquí lo hice doble, pero en este costadito yo lo quiero hacer simple porque quiero hacer un pequeño detalle. Ustedes obviamente lo van a adaptar al material que tengan. Miren, simplemente es tejer puntos bajos. Comienzo donde en la parte de la espalda, en el inicio de la puntilla, y es simplemente tejer puntitos bajos. Si ustedes quieren hacer un picot, si quieren hacer otro tipo de terminación, obviamente eso es a elección. Siempre les digo, juguemos, miremos qué material tenemos, con qué contamos. Yo elegí este color, podría haber elegido cualquier otro, puedo elegir un color clarito, pero este me gusta porque es como matizado y queda bonito. Elegí solamente usar una hebra, nada más. Esto es la diferencia. Esto voy a hacer en los dos tajitos del costado del poncho y también lo voy a repetir, esperen que me traigo todo para acá, lo voy a repetir aquí alrededor del cuello. Entonces, tomo una hebra también simple y el mismo punto, puntito bajo, todo alrededor. Otra vez repito, ustedes van a elegir el material que más les guste para dar una terminación. No hago la terminación con este porque este es muy grueso. Por ejemplo, vieron que yo fui combinando materiales y también fui combinando colores, texturas. Entonces elegí uno de los colores que tejí en todo el poncho, pero solo una hebra. ¿Ven? Miren, es simplemente ir tejiendo puntitos bajos. Miren qué bonito. Este como es matizado me encanta y con esto le voy a dar toda una vueltita de punto bajo. Esa va a ser mi terminación. Miren qué belleza. Aquí y en los tajitos del costado. Y luego les muestro cómo queda terminado, que la verdad que ya está realmente precioso. Aquí acompañamos puntitos bajo y listo. Bueno, ¿me quedo tejiendo? Terminada la puntilla y les voy a mostrar esta maravilla, cómo quedó. Miren lo que es. Divino, divino. Esto es lo que vimos último, que hicimos estos dos, pero obviamente había que hacerlo todo a lo largo. Le combiné algunos de los colores divinos y de las mezclas. Miren lo que es esta variedad de material hermoso, cómo queda. Acá tiene todo el bordadito de un bordecito de punto bajo. Le hice solo una hilera en los tajos, como para acompañar el color que rodea toda la puntilla, que está metido en nuestro punto marroquí divino. Y acá en el cuello le hice 2 vueltitas de punto bajo. La primera aquí, que va
sujetando todo el borde del cuello, y luego una de remate que quedó divino, divino, divino. Miren lo que es esto. Es realmente un trabajo maravilloso. Les cuento, bueno, les fui comentando ya a lo largo de todo del tejido. De este buclé yo utilicé 3 madejas y calculo que me habrán quedado menos de 100 gramos, es lo que me restó de esas 3 madejas, que las madejas pesan aproximadamente entre 150 a 170 gramos cada una siempre. Así que para que ustedes tengan en cuenta el material. Este de fondo utilicé 2 madejas, que es el que tiene el hilo de lurex, y luego son puchitos que yo les comentaba, madejas que fui comprando, que por costumbre me encanta ir coleccionando, que muchos coleccionan otras cosas, bueno, uno colecciona lanas, hilos, y me encantó jugar con las texturas tan distintas como siempre, que a mí me gusta mucho mezclar colores, texturas, utilicemos todo lo que tenemos en casa, como siempre digo, nos hacemos prendas maravillosas, prendas a medida, como ya les he mostrado en el inicio, cómo medirnos, medimos los hombros, medimos el largo de brazo hasta donde nosotros queremos y el largo final hasta donde queremos que nos llegue, porque se puede hacer corto o se puede hacer largo. Bueno, espero que hayan disfrutado de este tejido divino, de este punto marroquí que es maravilloso, y a jugar, a atreverse a utilizar todo tipo de lanas, mezclas, hilos, que todo queda divino y lo vemos en un trabajo terminado. Nos podemos hacer nuestras propias prendas, eso es maravilloso. Así que a disfrutar del crochet, como siempre digo, disfrutemos de nuestro trabajo. Muchísimas, muchísimas gracias por seguir acompañándonos siempre, por suscribirse, que eso nos ayuda un montón a nosotros a seguir creando y compartiendo con todos ustedes, y por tantas ideas que nos van llegando y de a poquito las vamos compartiendo con todos. Muchísimas gracias, les dejo un beso enorme y nos estamos viendo en un próximo tutorial.